Buenos días, hermanos. El día de hoy veremos nuevamente nuestro tema de comprendiendo la rueda del tiempo de Dios, pero ahora veremos el punto número 2, que es el tiempo de Jesús para ver, y este está bajo el estandarte del águila. Jesús, como un gran águila, utilizó su poderosa fuerza en volar para asir el propósito de la voluntad de su Padre, lo cual era, pues, su presa o su alimento, y eso lo encontramos en Juan 4, de 31 al 34, que dice así: Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad de que me envió y que acabe su obra. Jesús siempre rehusó comer cualquier alimento que no fuera la voluntad de su Padre. Ni el diablo o una criatura celestial, ni sus discípulos, ni las criaturas terrenales pudieron atraer a Jesús para comer presa, pan o alimento fuera del propósito de la voluntad de su Padre. El deleite que satisfacía a Jesús era usar su poderosa fuerza para hacer suya la voluntad del Padre. David profetizó sobre el deleite de Cristo en hacer la voluntad del Padre en Salmos 47 y 8, que dice así: Entonces dije: He aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El deleite de Cristo era usar su poderosa fuerza para volar hacia arriba en busca de su presa o alimento espiritual, lo cual era el propósito de la voluntad de Dios. Jesús también experimentó tiempo para ver con su Padre, por eso él supo cómo, ejecutar la administración del plan maestro de Dios en su reino, y eso lo encontramos en Juan 5, 19 y 20, que dice así: Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayormente obras que éstas le mostrarán, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús humildemente confesó de que él no podía hacer nada a menos que hubiera tenido tiempo de ver con su Padre. Qué perfecta relación de confianza y dependencia Jesús tuvo con el Padre Celestial. Jesús reconoció que él era totalmente dependiente del propósito y la voluntad de Dios y de su plan maestro para él. ¿Cómo podría Jesús cumplir con el propósito y la voluntad de su Padre, y cómo hubiera podido implementar el plan maestro del Padre sin pensar el tiempo de ver con su Padre? Pues Jesús oyó y vio la verdad de su Padre, por eso él fue llevado al tiempo de hablar en la sazón adecuada, según como Jesús ya había pasado este tiempo. Y hay muchas veces en las que Jesús manifestaba así con sus acciones su confianza y su comunión con el Padre Celestial, y de esta manera él hacía la voluntad del Padre, y Dios quiere que nosotros hagamos lo mismo que Jesús hizo, volar tan alto por alimento espiritual, y ver ver las cosas que hace el Padre, para de esta forma nosotros lo hagamos lo mismo y cumplamos con su plan maestro y su propósito de voluntad. Entonces,